Hola, mi nombre es Ángel Alejandro Rodríguez Antonio, alumno de la FES Cuautitlán. El día de hoy hablaré sobre los tipos de dictamen. ¿Qué es un dictamen fiscal? Concepto: es un reporte en el cual se presenta ante las autoridades fiscales. Search la auditoría efectuada por el contador público sobre los estados financieros de una compañía. ¿Para qué sirve el dictamen fiscal? Permite detectar y corregir errores antes de presentar el dictamen. También es un medio de defensa eficaz que permite demostrar el cumplimiento de las obligaciones impositivas ante interpretaciones agresivas por parte de la autoridad. Dato importante: a partir del ejercicio 2014, el dictamen es optativo solos y se reúnen los supuestos que se estipulan en el artículo 32A del Código de la Federación. Las personas físicas con actividades empresariales y las personas morales que en el ejercicio inmediato anterior hayan obtenido ingresos acumulables superiores a 122,814, que el valor de su activo sea superior a 97,023 o por lo menos 300 trabajadores activos podrán optar por dictaminar. ¿Cómo se integra? El dictamen fiscal se integra por tres secciones primordiales. 1. De informe sobre la situación del contribuyente. 2. Estados financieros y sus notas dictaminadas por contador público y sus opiniones sobre ellas. 3. De información adicional de carácter fiscal. Dato importante: su superación requiere cumplir con lo dispuesto en las normas internacionales de auditoría, en específico, las siguientes: NIA 700, NIA 701 y NIA 800. Normas internacionales de auditoría aplicables. La NIA 700 dice que la formación de la opinión, emisión del informe de auditoría sobre estados financieros trata de la responsabilidad que tiene el auditor de formarse una opinión sobre estados financieros. La estructura y contenido del informe, es decir, define las responsabilidades que tiene el auditor para constituir una opinión sobre los estados financieros, incluyendo parámetros como la forma y el contenido del dictamen, que emite producto del resultado de una auditoría de los estados financieros de propósito general de una entidad, basados en las normas internacionales de auditoría, las cuales presentan una guía para lograr una consistencia en el dictamen, lo que implica credibilidad y fácil entendimiento por parte del lector. Por tal motivo, el auditor debe analizar y evaluar los hallazgos y conclusiones extraídas de la evidencia que se obtuvo de la auditoría como ejemplo fundamental para lo que puede ser la expresión de la opinión. NIA 705. Opinión modificada en el informe emitido por un auditor independiente. Verse sobre la responsabilidad del auditor cuando concluye que es necesario una opinión modificada sobre los estados financieros. Esta norma internacional de auditoría presenta las responsabilidades del auditor para emitir un dictamen apropiado cuando el auditor determina que, luego de formarse una opinión sobre los estados financieros, se necesita una modificación. El auditor puede distinguir tres tipos de opinión con salvedad: opinión negativa y abstención de opinión. El auditor define cuál tipo de opinión presentar de acuerdo a las circunstancias de la modificación. Por ejemplo, si los estados financieros presentan representaciones erróneas de importancia relativa, si no se obtuvo la suficiente y apropiada evidencia, y cuáles son los efectos de esas circunstancias sobre los estados financieros. Como ya había mencionado, uno de los tipos de opinión es la de salvedad. El auditor presentará una opinión con salvedad cuando determina que los estados financieros como un todo no están libres de representaciones erróneas de importancia relativa que no son penetrantes para los estados financieros. El auditor presentará una opinión negativa cuando, a partir de la evidencia obtenida, concluye que los estados financieros como un todo no están libres de representaciones erróneas y estas son penetrantes para los estados financieros. Y por último, la abstención de opinión. El auditor debe abstenerse
de presentar su opinión cuando no puede obtener la suficiente y apropiada evidencia de que los estados financieros pueden presentar representaciones erróneas que podrían ser de importancia relativa. Y ya 800 consideraciones especiales. Auditorías de estados financieros de conformidad con un marco de información con fines específicos. Trata de las consideraciones especiales sobre estados financieros preparados, de conformidad con un marco de información con fines específicos, como son los preparados para uso de la autoridad fiscal en México. Es decir, presenta las consideraciones especiales para auditorías de un juego completo de estados financieros preparados de acuerdo con un marco de referencia de propósito especial. El objetivo del auditor al aplicar las normas internacionales de auditoría debe tener en cuenta las consideraciones especiales en una auditoría de estados financieros preparados de acuerdo con un marco de referencia de propósito especial. También muy importante los requisitos de las consideraciones al aceptar el trabajo. El auditor debe obtener un entendimiento del propósito para el que están preparados los estados financieros usuarios previstos y las medidas tomadas por la administración para determinar que el marco de referencia de propósito especial está acorde a las circunstancias. Consideraciones al planear y realizar la auditoría. Cuando el auditor va a planear y realizar la auditoría de estados financieros de acuerdo a un marco de referencia de propósito especial, debe determinar si la aplicación de las normas internacionales requieren consideraciones especiales, de acuerdo a las circunstancias en que se desarrolla el trabajo. Por esta razón, el auditor debe entender cualquier interpretación importante referente a contratos que la administración haya considerado para la elaboración. Tipos de opinión fiscal. 1. Dictamen de estados financieros. 2. Dictamen o informe de comisario. 3. Dictamen por enajenación de acciones. 4. Dictamen para efectos del IMSS. 5. Dictamen para efectos del Infonavit. 6. Dictamen para verificar el cumplimiento de impuestos locales de entidades federativas del país. Como ya mencionábamos, uno de los tipos de dictamen es el de estados financieros. Este dictamen es el más conocido, es requerido por las empresas para conocer qué opinión merece su situación financiera bajo la perspectiva de un profesionista de la contaduría pública. Al ser una manifestación escrita suscrita por el contador público, responsable de ella, en el cual da fe pública sobre la certeza y validez de lo contenido en estos. Manifestación que en todos los casos debe hacerse en documento aparte que debe adjuntarse a ellos. Dictamen o informe de comisario. La Ley General de Sociedades Mercantiles establece la obligación del comisario de la empresa de entregar un informe anual a los accionistas, en el que mencione qué opinión tiene sobre las políticas contables y los estados financieros de la empresa. Dictamen por enajenación de acciones. Este dictamen fiscal sobre la enajenación de acciones es la opinión profesional que emite ante él ante un contador público registrado acerca del resultado fiscal determinado en una operación de compraventa de acciones celebradas entre el enajenante y el adquiriente de dichos títulos accionarios. ¿Quién lo presenta? Personas físicas y personas morales que dictaminen operaciones de enajenación de acciones. ¿Cuándo se presenta? A más tardar el día 10 del mes de calendario inmediato posterior a la fecha de la enajenación. El fundamento legal se encuentra en el Código Fiscal de la Federación, artículo 52, primer párrafo. Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, artículo 215, resolución miscelánea fiscal vigente. Dictamen para efectos del IMSS. Es el documento elaborado por un contador público autorizado por el IMSS, que como consecuencia de la revisión realizada por dicho profesional,
Emite una opinión sobre el cumplimiento de obligaciones derivadas de la Ley del Seguro Social y sus reglamentos. Puede ser voluntario. Debe presentarse mediante CIDEIMS en el mes de septiembre, por el contador público autorizado por el IMSS. Para patrones con un promedio de más de 300 trabajadores en el ejercicio inmediato anterior, también pueden presentarse de manera voluntaria. El fundamento jurídico se encuentra en el artículo 16 de la Ley del Seguro Social, que establece la obligación de los patrones o sujetos obligados de dictamen el cumplimiento de sus obligaciones ante este instituto. Dictamen para efectos del Infonavit. Es un documento elaborado por un contador público autorizado por el Infonavit, que señala si el patrón cumple con las obligaciones fiscales ante el instituto por el concepto de aportaciones de vivienda y retenciones de amortizaciones de los créditos de sus trabajadores. Hoy, si el patrón opta por presentar el dictamen ante el instituto, puede obtener algunos beneficios. Los beneficios de la presentación de este dictamen son no ser sujeto de visitas domiciliarias y no recibir cédulas de determinación de diferencias por el periodo dictaminado. El fundamento legal se encuentra en la Ley del Infonavit. Artículo 29. Son obligaciones de los patrones presentar al instituto copia con firma autógrafa del informe sobre la situación fiscal del contribuyente. Dictamen para verificar el cumplimiento de impuestos locales. Las contribuciones locales son aquellos impuestos y derechos que cada entidad federativa se encuentra facultada a requerir de los contribuyentes y son establecidas por la legislación de cada Estado de la República. Acerca de ese dictamen de contribuciones locales, quiero detenerme a explicarlo un poco más a fondo. Y para empezar, como el objetivo de este dictamen, describir aspectos principales a considerar en la presentación del dictamen de contribuciones locales para la Ciudad de México y Estado de México. Hay ciertos puntos, como por ejemplo las obligaciones fiscales a dictaminar, quienes están obligados a dictaminar, aviso para dictaminar, documentación a exhibir, multas y ejemplos. Dictamen de cumplimiento de las obligaciones fiscales establecidas en el Código Fiscal de la Ciudad de México. Como pueden observar, las obligaciones fiscales a dictaminar están fundamentadas en el artículo 69. En el Código Fiscal de la Ciudad de México, nos hace referencia al impuesto predial, derechos por el suministro de agua, impuesto sobre nóminas, impuesto por la presentación de servicios de hospedaje y derechos de descarga a la red de drenaje. En relación a cada uno de estos impuestos, vamos a ver cuáles son las características precisas que se deben cumplir para poder presentar este dictamen. Y vamos a iniciar en el artículo 58 del Código Financiero de la Ciudad de México. No hace referencia a que las personas físicas y morales que se encuentren en alguno de estos puestos que vamos a ir revisando son los obligados a presentar ese dictamen. Y en relación al impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal subordinado, mejor conocido como impuesto sobre nóminas, nos dice que se debe de presentar el dictamen por aquellas personas morales o físicas que en su operación hayan tenido un promedio mensual de 150 trabajadores o más. Después nos dice que en el caso de las personas morales o físicas están obligados a presentar un dictamen sobre el cumplimiento de su impuesto predial. Hace referencia a aquellas personas morales o físicas que tengan inmuebles de uso diferente a la habitación, que tengan un valor catastral cada uno o en su conjunto superior a 33.526.47.1. Este es el parámetro que indica el Código Financiero para que las personas puedan llevar a cabo un dictamen de impuesto predial. Después nos dice que también van a presentar un dictamen por el cumplimiento de los derechos por el suministro de agua a aquellas personas físicas o morales que hayan consumido por una o más tomas de uso no doméstico o mixto más de 300 metros cúbicos de agua bimestral promedio, o en su caso, cuando se trate uno o más tomas de uso doméstico, más de 1000 metros cúbicos de agua bimestral promedio, siempre que el inmueble donde se encuentra instalada dicha toma se haya otorgado en uso o goce temporal, ya sea total o parcialmente.
En relación al impuesto por la presentación de servicios de hospedaje que también están obligadas a presentar un dictamen, nos dice que deben de llevarlo a cabo aquellas personas que hayan presentado servicios de hospedaje con un monto igual o mayor a 12,917,152. Y por último, pues nos dice que también están obligadas a presentar un dictamen por los derechos de descarga de la red de drenaje a aquellas personas que en el año calendario anterior, aquel en que se dictamina, es decir, en el ejercicio anterior, haya utilizado agua de fuentes diversas de la red de drenaje, es decir, en los pozos y en las pipas. Entonces, con este antecedente ya nos dice aquí el Código Financiero quiénes son los que están obligados a presentar un dictamen en relación al cumplimiento de cada una de estas contribuciones. Como nota importante, las personas físicas y morales que no se encuentren en los supuestos señalados tienen la opción de hacer dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. La presentación del aviso para dictaminar no impide el ejercicio de las facultades de cobro de créditos fiscales en el caso de que la autoridad fiscal advierta diferencias u omisiones de pago, y una vez que presentamos el aviso indicando cuál es el dictamen que tenemos que presentar y cuáles son los parámetros que vamos a cumplir, pues ya debemos de tener en línea o en comentario de que posteriormente pues debemos de presentar también de forma en línea el dictamen como tal, del cumplimiento de las obligaciones. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de poder presentar este dictamen? Pues en este caso es que, si existe alguna revisión anticipada por parte de la autoridad, nosotros pudiéramos estar cumpliendo de forma espontánea. Cualquier anomalía pudiera ser detectada de forma preliminar, antes de que llegue la revisión por parte de la autoridad. Otra de las ventajas es que los contribuyentes que se dictaminen no serán sujetos a facultades de comprobación por los ejercicios dictaminados. Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad podrá ejercer sus facultades de comprobación en caso de que se encuentren diferencias a cargo de los contribuyentes y o observen irregularidades en el dictamen correspondiente. Eso está fundamentado en el artículo 58 bis Código Fiscal de la Ciudad de México. Permite la regulación espontánea de las obligaciones fiscales que no se hayan cumplido oportunamente, evitando el pago de multas. Como dato importante, el Código Financiero da aviso que deberá ser suscrito por el contribuyente o su representante legal. No se estará exento de la obligación de presentar el dictamen, aunque fuese extemporáneo. También el dictamen se deberá de presentar a más tardar el 31 de mayo de 2023, último día hábil del mes, ya que de hacerlo de forma extemporánea no surtirá efectos fiscales. Para finalizar, les dejo el apartado de las fuentes consultadas y muchas gracias por su atención.